19, finales del 18, pero porque va adquiriendo otros formatos, ¿sí? No hay una cuestión ética o una cuestión moral exclusivamente en torno a la esclavitud, a la abolición de la esclavitud, de mano de obra para el desarrollo del capital. No me voy a extender en esto, si quieren después lo conversamos, pero sí quería que supieran mi posición de por qué me refiero a que este vínculo biológico necesita una formalidad legal, especialmente en estos dos grupos que conforman las relaciones naturales. Y cuando hablo de este vínculo legal, que es el reconocimiento de la descendencia, quienes están nacidos dentro del matrimonio, porque van a ser reconocidos legalmente quienes están nacidos dentro del matrimonio, ese matrimonio reconocido incluso por la Iglesia como un Estado por encima de los demás estados, sino el reconocimiento del bastardaje en el caso de la monarquía y la realeza. ¿Sí? Ahora bien, el vínculo de socioafectividad, que es el último que tienen ahí, es un vínculo que sí aparece por fuera de las relaciones económicas, que sí aparece por fuera de las relaciones de dependencia, pero este vínculo de socioafectividad aparece básicamente en el siglo XIX, ya mucho más entrado el siglo XX, mucho más entrado en el siglo XX, alrededor de lo que va a ser la colocación de niños y niñas y la adopción como fenómeno legal. ¿Sí? Este vínculo de socioafectividad, ustedes habrán estudiado las historias de las familias y las historias de las niñeces, no aparece con los cadastros, por llamarlo de alguna manera. Entonces, este vínculo de cuidado y de afecto, de atención, en donde se desarrollan las personas, más allá de las orientaciones sexuales o de género de sus integrantes, va a tener que ver con la subjetividad. Este es un tema especialmente relevante para quienes hacen derecho de familia y para quienes trabajan alrededor del acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes y personas cuya orientación sexual no necesariamente será cis heterosexual. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Tenemos dudas? No estoy de acuerdo. Se aceptan todas las opciones, ¿eh? Patricia, me permito preguntarte en el segundo supuesto que diste, la relevancia de la socioafectividad en vinculación. La relevancia de la socioafectividad en vinculación con el derecho de las familias, puedo, identificarla, pero me permito preguntarte, en el segundo caso, ¿por qué vos remarcaste la relevancia en el supuesto, de lo que tiene que ver con las orientaciones sexuales y identidad de género? Bien, porque durante mucho tiempo, y al día de la fecha del derecho de las familias, se entiende que las personas del mismo sexo o con una orientación sexual homo no pueden establecer vínculos de socioafectividad sino de abuso. Pensemos en la célebre pregunta de Mirta Legrand, la diva de los almuerzos, a este diseñador moderno, es sábado a la mañana, si ellos iban a Piazza, si no lo iban a abusar. No, mire, señora, el hecho de la orientación sexual no implica un abuso a un niño, niña o niña que adopte, que porque sea de mi mismo sexo lo voy a abusar. Ahí está el diputado misionero que acaba de escaparse porque está en redes de pedofilia. Y entre
paréntesis, me voy a un pie de página y les digo, no se dice pornografía infantil, porque la pornografía supone un consentimiento de ambas partes. Cuando hay alguien que no puede consentir, como es un niño o una niña, ahí no tenemos pornografía sino abuso. Vuelvo de pie de página. Lo mismo pasa con la identidad de género en relación a este vínculo de socioafectividad, especialmente cuando los que están involucrados o los que están involucrados son personas de género fluido o son personas trans, ¿sí? Ese vínculo de cuidado, atención y afecto no se vincula precisamente ni con la orientación sexual ni con la identidad de género de quienes participan de ese tema. ¿Se entiende lo que quiero decir? En síntesis, hablando mal y pronto, ni las personas no solo pueden adoptar o establecer vínculos de socioafectividad, las personas cis heterosexuales. Y esto es un motivo de discusión no solo legal, porque no hay nada que lo prohíba, pero recordemos que hasta hace nada las personas que no estaban en una relación matrimonial inscrita o eran personas no podían adoptar o no podían tener niños. Pensemos en el caso de las filiaciones de personas del mismo sexo o la triple filiación que hay en el caso de la provincia de Buenos Aires. A quienes les interese esto, hay dos artículos muy lindos de un libro reciente que acaba de editar RPUS, que se llama Filiación, Niñez y Género, que fueron unas jornadas durante la pandemia. Y hay dos artículos muy interesantes sobre el tema de socioafectividad en general y socioafectividad en la adopción. María Cecilia, ¿venimos bien? Vale. Esto es lo que vemos en por qué hago esta aclaración en torno a la sexualidad humana. La sexualidad humana a lo largo del tiempo se ha sostenido bajo tres pilares. Se ha sostenido sobre el binarismo, esto es, quienes tienen sexo son un varón y una mujer, porque el objeto de la sexualidad es la procreación, no el goce. Cualquiera de ustedes que revise una libreta de matrimonio expedida por los registros civiles, verán que este es el objeto. Puede levantar el dedito o escribir en el chat para que me entere. No, bien. No, porque si no, entonces los ejemplos los refiero a Argentina, si no uso ejemplos más internacionales. Porque ya vamos a trabajar con ejemplos de la Corte Interamericana con Bárbara de todos los. Entonces, la sexualidad es binaria y es binaria porque el objeto es la procreación, entonces es una relación entre un varón y una mujer, dado que la familia se entiende como naturaleza. Esta tríada del binarismo para la procreación, porque la familia es entendida como naturaleza, es fundamental. Y sobre este tema, y hasta casi finales del siglo XX, se han sostenido los pilares de la sexualidad humana. ¿Por qué le presto tanta atención a esto? Porque después, con el desarrollo, no solo el desarrollo, sino cierta popularización de las técnicas de desarrollo de reproducción humana asistida, las TRA, ya el objeto de la sexualidad no necesariamente es la procreación. Ya el objeto, las relaciones no necesariamente tienen que ser binarias.
serie de combinaciones que hasta hace nada no teníamos en cuenta. De hecho, y repiensen en sus propias familias, cuando una pareja pasaba un tiempo y no tenían descendencia, era, bueno, ¿para cuándo, nietito? ¿Para cuándo voy a ser abuelita? Cargando de una presión a una pareja que podía o haber decidido no tener niños y niñas, o había decidido o no tenían las condiciones físicas y psíquicas para llevar esta decisión adelante. Hoy aparecen algunas parejas que dicen, no, decidimos no tener niños. Pero si no era, ay, pobre, ¿viste? No tienen niños. Entonces no eran ni pobres, las técnicas de reproducción humana asistida no los hacen ni pobres, ni en una situación de enfermedad, pero también empieza a complejizar el sentido de la sexualidad, en el sentido de que no es solo para la procreación. Y yo les preguntaba si eran todos argentinos, porque les pido que vayan a revisar las libretas de matrimonio, en donde dicen que el fin del matrimonio es el cuidado de los hijos y es la procreación. Siglo XXI, año 2024, casi 2025. Entonces, esta idea de familia como naturaleza no se pierde, pero no se pierde siempre y cuando estén presentes estas dos. Estos tres términos, con los avances tecnológicos y con la visibilización de distintas identidades de género y orientaciones sexuales, ha empezado a resquebrajarse por varios lados. ¿Y por qué empieza a resquebrajarse? Porque tenemos que empezar a distinguir varios términos. Y yo diría que los términos a discutir son estos cuatro. Pueden ser cualquier otro, pero por lo menos tienen que ser estos cuatro. ¿Por qué? Porque se suele utilizar una homologación de estos dos como conjuntos cuando no lo son, o usar género exclusivamente para referirse a las mujeres y las niñas, cuando tampoco lo es, para referirse a las orientaciones sexuales confundidas con las prácticas. Entonces voy a hacer un rapidísimo repaso con una figurita maravillosa que es una galleta de jengibre, que es esta. ¿Sí? Está disponible en internet. Quienes hagan docencia, les recomiendo la visita de esta página que está acá, que es una página colaborativa. Está en inglés, pero tiene muchas traducciones en castellano. De hecho, tiene otros recursos y de hecho esta traducción que yo uso es para fines educativos y está hecha por una agrupación uruguaya que se llama Del Rojo al Púrpura. ¿Sí? Y ustedes dirán que puede tener temas de discusión, ¿no? Pero recuerden que esto es una figura pedagógica, que podemos encontrar otras, que podemos perfeccionar, pero que nos permite claramente distinguir estas cuatro nociones que yo les planteaba acá, entre sexo, género, orientación sexual y práctica sexual, que no son lo mismo. Entonces, el sexo biológico, fíjense ustedes que lo representa en la genitalidad. El sexo biológico, lo primero, recordemos que esto es un recurso pedagógico. El sexo biológico no es exclusivamente la genitalidad. Y esto de exclusivamente lo subrayo todo. Para asignar un sexo biológico se necesitan tres elementos. Tres. La genitalidad, las hormonas y los cromosomas. O sea, no son exclusivamente la genitalidad. Este
esta célebre frase de nació chancleta, nació un varón, etcétera, solo se identifica en torno a la mirada del bebé recién nacido o de la ecografía. Para tener el sexo biológico se requiere de estos tres elementos: hormonas y cromosomas. Y ustedes dirán, bueno, pero por ahí después es una persona trans. Sí, pero lo será después, con su identidad de género. El sexo biológico requiere de estos tres elementos. Y puede ser, fíjense que se utiliza la palabra hembra, porque estamos hablando de sexo biológico, y se utiliza la palabra macho. ¿Por qué decimos que son estos tres elementos? Porque hay una serie de mediciones por parte de la medicina de lo que es un cuerpo normal y de lo que no es un cuerpo normal. Y después veremos por qué tanto la medicina como el derecho son dos discursos androcéntricos. Esta normalidad está establecida en una medida del pene para los bebés, que va a dar lugar a un pene o a un micropene, y con esto la decisión de un sexo y de la intervención mutilante sobre esos bebés, cuando en realidad la intersexualidad requiere de un análisis de hormonas para saber el sexo de ese bebé. Yendo a ejemplos mucho más, no pueriles, porque no lo son, pero más cercanos en el tiempo. Toda la discusión alrededor de la boxeadora olímpica argelina es esta discusión. Entonces, ella tiene una genitalidad femenina. Ella se identifica como mujer, pero tiene un dosaje de testosterona más alto el que se supone que es normal para María Cecilia, Carolina, María Lela y Natalia, por citar un ejemplo. Y está cercano al que por ahí puede tener Emanuel. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El problema es cuando se utiliza esa medida de lo normal para patologizar y excluir, no para medir. O sea, porque si no estaríamos cuestionando el sistema métrico decimal. Yo no cuestiono el sistema métrico decimal. Lo que digo es, si este sistema métrico decimal me va a dejar afuera de una serie de cuestiones, entonces decirlo desde espacios, entonces sí cuestiono el sistema métrico decimal. Primer tema. Segundo tema, a quienes les interese esto, porque en realidad este tema empieza a discutirse con los atletas olímpicos a partir de los años 70 y 80 en el Comité Olímpico Internacional. Quien ha trabajado mucho este tema es un psicólogo español creo que de la Carlos III o de la Rey Juan Carlos, que se llama Dau García Dauguer. Les paso el material, y después hay un resumen en un artículo de su tesis doctoral de Laura Cantore, que es portuguesa, en donde ella identifica médicamente 200 cariotipos y dice cómo de 200 cariotipos pasamos al sexo varón-mujer. Entonces es una tesis por demás interesante, porque está a caballo entre el derecho y la medicina. Entonces, dicho esto, empieza toda la discusión, y si quieren se los cuento, a partir de la inscripción de bebés intersex. Y alguien podría decir, ay, bueno, esta niña está hablando de algo que es re poquito. Sí, pero es re poquito, tampoco es tan poquito, porque el tema de la intersexualidad está en torno al 10%, aunque no lo sepamos, pero abarca a un conjunto de disciplinas que están en la normalización
discusión de los cuerpos. Entonces, a quienes les interese los podemos revisar. Este año, sí creo que fue este año, a principios de este año, el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires saca una resolución que hay en otros registros civiles por la cual el cambio registral de sexo en los adolescentes a partir de los 16 años lo pueden hacer sin tener la autorización de sus progenitores. El tema del registro de bebés intersexos. Entonces ahí se dio una serie de discusiones que tuvimos en un leading case. Porque yo no dije dónde trabajaba. Bien. Desarrollo tareas en el Observatorio de Género y Justicia de Cava y en el Ministerio Público de la Relación. Entonces ahí es donde tuvimos estas discusiones. Bien. ¿Cuál va a ser la diferencia entre sexo biológico, que tiene que ver con la sexualidad, con lo sexual, con lo físico, con los cromosomas, con las hormonas, etcétera, con la orientación sexual? Que además, fíjense qué interesante, la ponen un corazoncito, no un corazoncito físico, sino un corazoncito de las personas por las que me siento atraída. Y entonces aquí aparece una fluctuación más amplia que la que veíamos en el sexo biológico, porque se encuentra la heterosexualidad, varones que se sienten atraídos por mujeres, mujeres que se sienten atraídas por varones, y la homosexualidad y el lesbianismo. Pero en el medio tenemos opciones como la bisexualidad, la pansexualidad, la asexualidad. Esto es, ya no tiene que ver con lo físico, sino que tiene que ver con lo emocional, por quién me siento atraído. Que va a ser muy distinto de la identidad de género. Porque la identidad de género no va a tener que ver con la genitalidad, sino con cómo, y esto lo trabajaron mucho ayer con Barbie, con cómo me siento con respecto a mí misma, y a mí misma y a mí misma. Por eso está puesto en el cerebro, que no sé si es la mejor opción, pero en algún lugar había que ponerlo, porque al no estar ligado con el sexo biológico, tiene que ver con cómo me interpreto. Y esta idea de cómo me interpreto no se da de patadas por nació en el cuerpo equivocado. Nadie nace en el cuerpo equivocado. Y este es un punto central. Nadie nace en el ejemplo en el cuerpo equivocado. La identidad es una autoconstrucción sobre nosotros y nosotras mismas. Me autopercibo tal cosa. Y para quienes quieran que entremos en discusiones en juicio no inteligentes, nadie se autopercibe perro, nadie se autopercibe lombriz, ni nadie se autopercibe mesa. ¿Sí? Las personas se autoperciben personas en donde no necesariamente la sexualidad con la que nacieron coinciden con su identidad. Hay María Cecilia que se está grabando, no sé si se graba. La expresión fiscal, que es la que más me gusta, que ver como esta línea para recordar quienes son docentes de nivel y de actividad, si no vuelvan a su diagnóstico, porque va a tener que ver con la expresión. La expresión va a tener que ver cómo yo me expreso en las almas. Entonces, eso es lo que tengo, físicamente, la orientación es quien me atrae, la identidad es cómo me percibo y la expresión es como quiero que me
quieran que me vean, bueno, hay múltiples variantes. Entonces yo puedo ser una hembra con una expresión femenina, cuya mi identidad de género es mujer y ser heterosexual. Todo este bloquecito me hace una persona cis, en oposición a los trans, como vieron ahí. Pero yo puedo ser una hembra de aspecto masculino, lo que se llama lesbiana, bach, y tener una identidad de género como mujer, o tener identidad de género fluido. Esto no hace que se cambien los documentos.